Hola, hola. Hola. Bueno, buenas tardes, gracias a quienes ya están acá. En honor a la puntualidad vamos a comenzar ahora el segundo panel, el primer panel de la tarde, penúltimo del día, penúltimo de este seminario. Transacciones que involucran propiedad intelectual, cómo las evalúan las autoridades de la competencia, que va a estar moderado por María Rosa Favara, quien luego de este video les hará una breve introducción al panel. Transacciones que involucran propiedad intelectual. ¿Cómo las evalúan las autoridades de competencia? Mauricio Velandia, abogado asesor de Falcone Puig Abogados, Colombia. Carlos Esguerra, socio fundador de Bermúdez y Esguerra, Colombia. Moderadora, María Rosa Favara, Managing Partner de Bustamante Favara, Ecuador. Buenas tardes a todos. Les agradezco especialmente a los que están aquí presentes por haber acudido tan puntualmente a esta charla, que estoy absolutamente segura que va a ser interesantísima y que además les va a generar de mucha utilidad a ustedes conocer las recomendaciones que nuestros expertos en materia de competencia nos van a formular, no solo para la práctica que tenemos día a día en el área de propiedad intelectual, sino también la interrelación que tiene con el derecho de competencia. El derecho de competencia está, y no recientemente, sino desde hace muchos años atrás, muy vinculado al área de la propiedad intelectual. Y los temas se analizan no solo desde el punto de vista de lo que todos conocemos, que es la propiedad intelectual, sino también deben, y después del panel ustedes van a concluir lo mismo que les estoy diciendo yo, estoy segura, que tienen que evaluarse desde una mira diferente. ¿Cuál es esa? La de la competencia económica. Y nuestros expertos hoy en la tarde nos van a dar una luz, sin lugar a dudas, de cómo hacerlo, de cuáles son los temas más importantes que tratar, y no solo los vinculados, como el tema nos dice, transacciones que involucran propiedad intelectual, cómo las evalúan las autoridades de competencia, sino adicionalmente cómo enfocar nuestra práctica para precisamente dar una asesoría certera y precisa a nuestros clientes sobre este tema. Sin más, porque ustedes vinieron a oír a nuestros panelistas, voy a hacer la presentación al primero de ellos que va a hablar en esta tarde, que es Mauricio Velandia. Mauricio. Gracias, te agradezco mucho. Gracias a CIPI por la invitación a poder conversar con ustedes acerca de temas que son altamente vigentes, no solamente en nuestro territorio latino, sino más con la tendencia europea, con la tendencia norteamericana o con la tendencia china. No hay que olvidar pues, que China es la segunda potencia del mundo y que también se mueve. Entonces vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con integraciones económicas. El primero es que para hablar de una integración económica o de hablar de una fusión como tal, una concentración de mercado empresarial, lo importante primero es verificar el campo donde efectivamente esta se va a realizar. Y hoy en día existen unos campos no tradicionales que poco a poco están haciendo que de alguna manera la propiedad intelectual se mueva en transacciones como tal. Ya hoy no es usual comprar una compañía, sino que es más usual comprar una marca, por ejemplo, comprar una licencia o comprar propiedad intelectual de alguna manera. Ya no es tanto hoy en día operaciones como tal, que reportan mayores consecuencias tributarias, sino que se busca de alguna manera este tipo de operaciones novedosas, los diría yo. Y hay unos campos particulares. Me refiero particularmente al campo del metaverso, donde va a haber una gran cantidad de movimiento, en la medida pues que, como ustedes conocen, pues cantidad de metaversos pueden haber los que quieran, y digamos que en pocos años vamos a ver cómo es que se fusionan los metaversos y la propiedad intelectual de cada metaverso, cómo se va a mover dentro de esa posibilidad de fusión que se llama como la intercomunicación de metaversos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Otro punto importante va a ser la inteligencia artificial y todo lo que se está moviendo alrededor de todo este concepto de inteligencia artificial, particularmente de los chips, que más adelante hablaremos de eso, como un nuevo bien que es importante que tengan en cuenta en materia de adquisiciones, que es lo que se está presentando particularmente entre China y Estados Unidos por toda esta discusión, particularmente siendo Taiwán el principal productor de chips en el mundo, y todo lo que involucra Taiwán
en la situación geopolítica del mundo respecto de lo que es un componente como el chip y todo lo que tiene de propiedad intelectual de por medio y los secretos que tiene. Otro mercado que se va a abrir y va a ser un campo como tal, si ustedes lo vean muy futurista, es el mercado espacial, donde pues efectivamente los 4 hombres más ricos del mundo están invirtiendo en el mercado espacial, y cuando los ricos del mundo invierten es porque efectivamente se va a mover. Nosotros podemos seguir con un mercado muy tradicional que son las marcas y todo lo que ocurre en un mercado que hemos concebido y que hemos conocido desde hace, no sé, unos 30 años, 40, 50 años. Las patentes, pues ustedes saben que comenzaron en 1700 algo en Estados Unidos, y en China hasta 1985 fue la primera patente, pero esto se está abriendo. Hoy los que más pelean para que se protejan las patentes son los chinos, ¿no? Porque ven que están saliendo por fuera de su mercado y encuentran que no tienen protección porque no estaban acostumbrados a la protección. Creo que hoy voy a poner gran hincapié en China, porque es que China hoy es un gran inversionista en nuestras regiones, tanto es así que Ecuador acaba de firmar un tratado de libre comercio con China. Eso quiere decir que la oportunidad es gigantesca respecto de toda la inversión que viene, y eso tiene que ver con integraciones económicas, es todas las operaciones de adquisición que se vienen, particularmente se vienen de personas que tengan efectivamente dinero. Vuelvo al derecho espacial, o vuelvo al comercio espacial, porque es que cuando encontramos que efectivamente el mundo está invirtiendo en el espacio, que es una forma de inversión que nosotros de pronto ni siquiera la vemos porque estamos muy lejos. Siempre he pensado que pensar en pequeño trae cosas pequeñas y consecuencias pequeñas. Pienso que el que determina o digamos tiene una meta grande y piensa en grande, pues va a sacar cosas grandes. Es como el que se la pasa con perezoso, perezoso será. Y el que se la pasa con la persona que de alguna manera está pensando en los mercados futuros, que es propiedad intelectual como tal, pues tiene que pensar que efectivamente van a haber unas compras de algunas personas porque requieren insumos en ciertos mercados que son novedosos. El mercado espacial es un mercado en el cual está Bezos, en el cual está China con su parte, Europa también está cada vez más relegada, y Rusia también está metido en eso, ¿no? Sin contar que Moscú pues de alguna manera tiene toda esta parte también muy bien elaborada, y vienen integraciones como tal con toda la parte robótica y genética que él tiene, que es pura propiedad intelectual. O sea, lo que yo quiero tratar de transmitir en esta primera intervención es poder decirles que va a venir hay un mercado absolutamente novedoso en propiedad intelectual, en el cual el mundo latino e iberoamericano no puede dejar atrás, y esperando siempre ser los copiones de lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos. Tenemos toda la posibilidad de crecimiento y toda la posibilidad de expresión. Lo que pasa es que necesitamos el criterio y la seguridad suficiente para poderlo hacer, y no esperar efectivamente que nos comiencen a decir en libros en universidades extranjeras qué tenemos que hacer. Dentro de eso también muy importante hablar del mercado cuántico. El mercado cuántico es otro mercado que se está abriendo, donde efectivamente hay muchas fusiones a nivel internacional. Como ustedes saben, pues el mercado cuántico hace parte de la física cuántica. Los últimos 5 físicos que ganaron un premio Nobel son de física cuántica. Eso quiere decir que todo el mercado futuro, como las canales de distribución, van a ser de alguna manera cuánticos. Entonces, creo que la evolución y los desarrollos que se están presentando es un campo nuevo donde las integraciones económicas van a ser muy importantes. Así pensemos que no somos muy atractivos para empresas como estas, porque efectivamente tenemos una gran cantidad de insumos para eso. Me voy a detener en los chips rápidamente, que creo que es el que más hoy en día puede tener en cuenta algunas materias en materia de integraciones y cómo se están viendo. Y es que los chips son esos pequeños componentes que de alguna manera ustedes ya están viendo que están presentes en todo. Los teléfonos, el internet de las cosas, todo tiene unos chips, y las integraciones que se están presentando en el mundo es básicamente entre las compañías que manejan chips, que son de Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, lógicamente, China también está metido en esto. Hay algunos latinos como Brasil y México que tienen también unas compañías como tal, pero los chips como tal son esa fuente que guarda los datos o que permite los microprocesadores, donde efectivamente hay un tema de propiedad intelectual y donde todas estas empresas pues van a buscar a través de la robótica y la inteligencia artificial buscar integraciones, porque somos un mercado importante para ellos, y de alguna manera pues van a buscar esa protección. Entonces mi invitación, más allá de las integraciones que ahorita las vamos a ver cómo es que se pueden elaborar, es poder entender que hay un mercado novedoso y un mercado nuevo que tiene que ver con desarrollos, y esos desarrollos están basados en el mercado espacial, que vendrá pronto en menos de 15 años, el mercado cuántico, que estamos a 5 años del computador cuántico, el mercado de los chips, que si ustedes leen The Economist o The Independent o New York Times van a ver que la guerra hoy comercial es la guerra de los chips y la propiedad intelectual que hay por debajo, más sumado a ChatGPT, que está creando música a través de algunas
creaciones que ya existen anteriormente. Entonces van a venir una gran cantidad de integraciones verticales, entendidas como el que tiene un insumo con el que tiene el producto que se va a unir a ese insumo. Y pienso que es importante de alguna manera tener en cuenta que todas las autoridades de competencia van a tener una gran labor en determinar si hay derechos de autor y si se están comprando derechos de autor, y lo principal es que en toda integración está de por medio de la investigación y desarrollo. Hoy se habla mucho de las integraciones asesinas. ¿Qué es una integración asesina? Una integración asesina es cuando un productor compra a otro productor competidor pequeño y lo que hace es chuparle y asesinarlo dentro del mercado porque no quiere competencia y mata toda la propiedad intelectual. Es decir, dentro del tema de marcas, patentes, viene una gran cantidad de trabajo para los abogados de propiedad intelectual y de competencia que tienen que determinar exactamente nuevos mercados, desarrollos dentro de esos y verificar si efectivamente se están creando monopolios dentro de ello. El tema de que viene ahora de toda la robótica y el tema de inteligencia artificial es un tema que hoy en día se discute si de alguna manera tienen una posición dominante en la invención y si de alguna manera lo que va a crear el robot tiene derechos de propiedad de autor, es decir, que tiene derechos de autor. ¿Por qué? Porque es la creación de una máquina y hay que determinar quién es el dueño de esa máquina, si efectivamente lo que cree el robot de alguna manera va a ser propiedad del dueño de ese robot. Entonces yo lo que quiero solamente es llamar la atención, que vienen unos 5 mercados novedosos, que el tema de propiedad intelectual es muy importante en esos mercados novedosos y que adicionalmente los chinos están de compras y van a venir, porque son la segunda potencia del mundo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, más para Ecuador, pues particularmente porque tiene un tratado de libre comercio. Pero más allá de eso es que viene un tema particular de adquisiciones, de fusiones, que las autoridades de competencia tienen que estar preparadas porque son novedosos para ella y van a ser muy complejos dentro de su existencia, lógicamente que van a generar una gran cantidad de trabajo para los abogados de propiedad intelectual. Y pues estamos en un negocio donde el que no esté al día con lo que está pasando en el mundo, pues es una persona que se quedó en la era anterior. Uno puede decidir si está en la era anterior o si uno era de la era anterior y ahora está en la era nueva. Entonces la invitación es que cambiamos de era y que hay que estar en la era nueva y que ya no se puede ser el ser anterior desde el punto de vista jurídico y de propiedad intelectual. Muchísimas gracias, Mauricio. Lo que nos queda claro es que las autoridades de competencia a nivel mundial y sobre todo en cada una de las jurisdicciones donde hay control de operaciones de concentración, están viendo a los temas de propiedad intelectual dentro de las transacciones que son consideradas como operaciones de concentración. Y sobre eso, Carlos Desguerra nos va a comentar mucho más y, por favor, Carlos. Bueno, muchas gracias. ¿Están oyendo bien? Bueno, gracias a CIPI, a María Rosa por la presentación, a CIPI por la invitación, a Marco que estuvo muy pendiente de que pudiera venir y a todos los que llegaron en este difícil horario. Quiero usar estos 10 minutos y tú me vas contando cómo voy de tiempo para hacer algunas reflexiones sobre las integraciones empresariales que tienen un alto componente de PI. La primera reflexión, digamos la primera pregunta que uno debe hacerse como abogado, como autoridad, ya sea de PI o de competencia, es ¿qué es una integración empresarial? ¿Qué termina siendo una integración empresarial? En términos muy estrictos o muy sencillos, es muy difícil definir en su amplitud qué es una concentración en una integración empresarial. La forma más fácil de explicarlo es qué es lo mínimo que termina siendo una concentración empresarial. Lo mínimo que termina siendo una concentración empresarial, de acuerdo con la teoría de las autoridades latinoamericanas y las de todo el mundo, es la adquisición de un activo al que se le pueden asociar una participación de negocio y unas ventas. Si trasladamos eso a PI, ¿qué sería lo más precario, la operación más precaria y más aparentemente inofensiva que podría terminar siendo una concentración empresarial? En mi opinión, esta es una licencia de marca o una licencia de PI. Hay un caso importante de Yahoo, Microsoft, en el que lo único que había, la transacción, lo único que implicaba era una licencia. Y no era una licencia permanente, de hecho era una licencia, creo que eran 5 o 10 años. Y eso fue considerado como una concentración empresarial, no hubo ni siquiera traspaso de la propiedad del activo en este caso, la sola licencia lo fue, y ese es tal vez un primer llamado dentro del pedido que me ha hecho a CIPI de los mensajes que es importante mandar acá, y es
Es por eso que es importante tener en cuenta el asunto de competencia desde el principio, porque algo tan inofensivo o tan lejano a lo que uno tradicionalmente piensa que es una concentración empresarial, como una licencia de marca o una licencia de cualquier tipo de intangible, puede configurarse. En Colombia tenemos unos casos antiguos de agencias de viaje en el que había poco más que la licencia del uso de un software más la administración del mismo por el cual se iban a cursar todas las ventas. Y eso fue considerado y sancionado por la autoridad de competencia como una integración no informada y después decidieron unas 20 integraciones en ese mercado. Entonces, definido eso, pues, ¿cuándo es notificable o no es notificable ante una autoridad de competencia la concentración empresarial? Las normas cambiarán de país a país. Hay unos en los que solo tienes unos umbrales. Si pasas esos umbrales, que esa es otra discusión importante, de activos o de ingresos, los umbrales que disparan la obligatoriedad de la notificación no son en casi ningún caso, o tal vez en ningún caso, el valor del activo como tal, de la marca o del activo intangible que estás mirando, sino los activos de las dos empresas sumadas. Eso quiere decir que son umbrales muy sencillos de superar, con excepción, por ejemplo, de El Salvador, en el que los umbrales son tan altos que alcanzan a tener un porcentaje del PIB, pero ese es un caso muy excepcional. Generalmente son umbrales sencillos de superar, alrededor de las decenas de millones de dólares, que para transacciones importantes son fáciles de superar. Entonces, realmente es muy sencillo que una transacción que involucra PI termine siendo una concentración empresarial sujeta a una autorización o a una notificación previa. Y aquí viene cuál es el problema, o cuál es la gran dificultad. La gran dificultad que tenemos en estos casos es que los derechos y el derecho de propiedad industrial e intelectual buscan lo mismo que el derecho de la competencia, que es que el dinamismo de los mercados, que los mercados funcionen mejor, que los empresarios inviertan, arriesguen y generen innovación, pero tratan de llegar a ese objetivo desde dos extremos distintos. La competencia y las herramientas de análisis de la competencia lo que quiere es que haya muchos competidores y que los precios finales a los consumidores sean bajos, mientras que los derechos de PI tratan de llegar al objetivo de la innovación desde un punto de vista totalmente opuesto. Te entregan un derecho exclusivo sobre un mercado o parte de un mercado, eso por supuesto en detrimento absoluto del número de competidores, y tiene un efecto en los precios porque aquel que está solo en un mercado o en un segmento del mercado puede cobrar unos precios por encima de lo que lo haría en competencia, pero eso es un premio que te entregan la innovación, es un incentivo para que las empresas sigan invirtiendo, sigan innovando, sigan creando. A lo que voy con esto, y el problema principal es que tú le entregas una transacción a unos funcionarios de las autoridades de competencia para que los revisen. Esos funcionarios tienen dos características que son muy complicadas, que son los que tenemos que tener presente para poder diseñar nuestras estrategias. Lo primero, casi nunca esos funcionarios saben de PI, no lo saben. Inclusive en el caso de Colombia, que es una autoridad de competencia que también tiene una delegatura de PI, no existe esa expertise. ¿Listo? Y segundo, más grave aún, porque podrían aprender muy rápidamente, y algunos sabrán, más grave aún, las herramientas, que son herramientas obligatorias de uso de los funcionarios que revisan estas operaciones, están excesivamente enfocadas en dos factores: número de competidores y el precio final a los consumidores. Entonces, en aquellos mercados y transacciones mediados fuertemente por derechos de PI, el diagnóstico que hace la autoridad de competencia está sesgado y generalmente sale mal, porque encuentras pocos competidores, o tal vez uno, porque tiene una patente, o porque tiene un secreto, o porque tiene un diseño, o por cualquier razón,
y tienes que, esa persona por supuesto va a recuperar sus inversiones mediante unos precios que en el estándar de análisis de la autoridad de competencia es superior a lo deseable. Entonces eso tiene unos índices y digamos, es el índice HHI y el índice de presión de precios, eso generalmente va a salir mal, va a salir excesivamente sesgado, y eso no quiere decir que el mercado vaya a funcionar mal por la transacción. Eso quiere decir que los funcionarios de competencia están configurados para ver solo un pedazo de la historia, y es ahí en donde se necesita un muy buen equipo de abogados de competencia junto con los de PI, que ojalá lleguen antes de la discusión y le expliquen al funcionario de competencia: mira, vamos a llegar con esto, sabemos que vas a encontrar o que tus análisis van a dar estos resultados, pero yo te tengo un contraanálisis en el que se tiene en cuenta el incentivo a la innovación, que es algo que tú también tienes que proteger, que va a contrarrestar estos efectos. Si tú no llegas antes a ese análisis, es muy probable o estás en un gran riesgo de que la transacción pueda ser objetada o sujeta a remedios. Un último asunto de lo que quería decirles, y es ese partnership entre el abogado de PI y el abogado de competencia para llegar antes tiene que tener en cuenta también algo que es el elefante en el cuarto del que casi nadie habla, pero que es muy importante, que es el contexto político. Cada autoridad y cada país tiene un contexto político distinto. En este momento, Mauricio hablaba del metaverso. La gran discusión en tema de integración empresariales, PI y metaverso, está en este momento enfocada en la transacción entre Microsoft y Activision, precisamente porque algunas autoridades temen que pueda llegar a generarse una especie de dominancia en el mercado del metaverso. Lo interesante de este caso desde el punto de vista político es que esa transacción, que es la misma, digamos con los mismos problemas, fue autorizada en la Unión Europea, que generalmente es la autoridad más estricta, en Brasil, en Sudáfrica, en Serbia, en Chile, en Corea del Sur, en China, en Japón. Fue bloqueada en Inglaterra, lo que tiene a punto de fracasar la transacción, y va a ser demandada en Estados Unidos por la Federal Trade Commission. ¿Por qué la misma transacción termina generando estas decisiones tan diversas? Sobre todo en el caso de Inglaterra, que digamos tal vez el mercado de Estados Unidos podrá ser diferente. Pues en mi lectura de esto es que es una postura política e ideológica. En Estados Unidos estamos pasando de un nuevo cambio de paradigma en competencia, con una corriente que se llama los neobrandesianos, o de manera despectiva, como algunos los llaman, los hipster antitrust, que tienen una actitud negativa hacia las plataformas, y lo que quieren es separar las plataformas y separar estos grandes conglomerados. Entonces, ese contexto político es el que, en mi opinión, está haciendo que sea bloqueada en Estados Unidos. Mientras que en Inglaterra, después del Brexit, el gran interés de la autoridad inglesa ha sido sentar una postura distinta a la Unión Europea y mandar un mensaje de decir: yo soy distinto a la Unión Europea. Y yo creo que esa es la razón por la que detrás de esto el análisis sale de un lugar para el otro. Ya en Latinoamérica, por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado con el contexto político, sobre todo con algo más terrenal que el metaverso, y son aquellas marcas que tienen un nivel de cariño en el país. La marca principal de café, la marca principal de chocolates, la marca principal de cerveza, de lo que sea. Eso genera ruido, eso genera tensiones y genera un interés tal vez de los funcionarios de decir: ok, yo quiero tener acá algún dicho sobre esto. Eso es algo que toca identificar y que toca identificar de manera temprana. Con eso. Gracias, Carlos. Y creo que la pregunta ahora, después de oír a nuestros panelistas, deberíamos hacerles a nuestros colegas, y es: en todas las transacciones, inclusive en el mínimo estándar que hemos hablado de licenciamiento, ¿alguna vez nos hemos preocupado de determinar si esa transferencia de dominio, esa franquicia, ese licenciamiento podría ser constituido como una operación de concentración
a los ojos de las autoridades de competencia en ese país? Y si lo es, si supera los umbrales, pues ahora yo creo, después de oír a Mauricio y a Carlos, sobre todo después de las preguntas que les voy a formular, creo que ustedes van a coincidir conmigo que tenemos una gran tarea pendiente y mucho trabajo por realizar por delante. Mauricio, ¿por qué es importante tomar en cuenta los derechos de propiedad intelectual como un activo a efectos de notificar una operación de concentración económica? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Mira, yo pienso que los abogados de derecho comercial generalmente se compran un libro de derecho comercial, pero el que escribió el libro de derecho comercial no es un comerciante. Entonces, el que escribió el libro de derecho comercial no es comerciante, por lo tanto en el libro no puede haber muchas cosas que verdaderamente pasen en el comercio, porque si no, es un empresario, ¿cómo diablos está escribiendo un libro de derecho comercial si no sabe qué es hacer empresa? Crítica para nosotros y también para mí. ¿Eso qué quiere decir? Es que es muy importante comprarse un libro de marketing que podamos entender qué significa posicionamiento de mercado y qué significa penetración de mercado, que son etapas que un empresario sabe perfectamente qué significan y que un abogado de propiedad intelectual que maneja marcas, por ejemplo, nombres comerciales, debería saber que si hay una operación particular, un negocio jurídico, que ahí sí entra el abogado a verificar el prestar, es decir, obligaciones de dar, hacer o no hacer, que es diferente del comercio, sino que son las obligaciones que aparecen dentro de un contrato, es que sí debe por lo menos entender que una marca genera distinción y que la distinción finalmente genera penetración o genera posicionamiento. Cuando un abogado entienda qué es posicionamiento y penetración, entiende que cuando está en una operación de integración económica, lo que está de por medio y se está jugando dentro del mercado y lo que la autoridad antitrust va a mirar es que tanto hay una concentración en la penetración del mercado respecto del producto que contiene esa marca, esa licencia, esa patente. Y efectivamente, si no solamente hay un posicionamiento y hay una penetración, porque hay marcas posicionadas que no tienen cero penetración, me refiero a Hitachi, por ejemplo. Y es que Hitachi es muy conocida entre nosotros, más de la gente de mi generación. Hay gente mucho más joven acá, entonces de pronto no recuerdan que es la marca Hitachi, pero la marca Hitachi o BlackBerry. BlackBerry es una marca que tiene excelente posicionamiento, pero penetración cero. Y precisamente es porque alguien tiene una excelente marca y lo que hace es no estar en el mundo moderno, que es diferente al contemporáneo, es mejor estar en el mundo contemporáneo. Y en el mundo contemporáneo es que están ocurriendo cosas que vienen todos los nativos digitales, que son diferentes a nosotros, que son diferentes a los inmigrantes digitales, y ellos tienen otro tipo de mercado, otro tipo de posicionamiento, porque vienen de los juegos de videos, que hoy es donde va a manejarse el mundo. Entonces, ¿por qué es importante una integración, o por qué desde el punto de vista de la propiedad intelectual es importante? Yo diría por lo siguiente, y es que en una integración se está jugando el posicionamiento y la penetración dentro del mercado, y eso solamente me lo da la marca. Por eso es que hacen en todas las revistas de cada país que es la marca más importante, bla bla, y cuál es la que van a comprar. A un inversionista no le interesa la lata y le interesa toda la fábrica que tiene una compañía, eso la hacen en 2 segundos. Por eso cuando se hace un proceso de integración empresarial, que son concentraciones económicas, uno de los ítems es cuánto vale hacer una nueva compañía para mirar las barreras a la entrada, pero lo importante es la marca, la patente, la invención, la investigación y desarrollo, porque es que ahí es verdaderamente donde está el problema de una integración, inclusive en los canales de distribución, que es otro cuento que ya es penetración, pero penetración de la marca. Entonces, no olvidar, de alguna manera, que lo que se está jugando dentro de una operación de concentración es cuánto va a quedar concentrada en diferentes marcas el mercado, o desde el punto de vista vertical, si hay un insumo que requiere esa marca principal y compró la parte del insumo, y ese insumo puede ser, como les digo, una patente, ese insumo puede ser una licencia, como tú le dijiste también, franquicias, pero lo que yo llamo la atención es por qué es importante una integración desde el punto de vista de propiedad intelectual, porque la marca es distinción, porque el nombre comercial es distinción, y la distinción significa penetración, significa posicionamiento. Entonces el llamado a ustedes que es, si algún día hacen un negocio jurídico que involucre una marca, si quieren buscar un abogado de competencia, bienvenidos. Yo creo que no es necesario tampoco, porque yo creo que el tema de nosotros, de competencia, ha sido vendido como si fuera de sabios que solamente se ganan premio Nobel y nadie nos entiende. Yo no creo eso.
Yo creo que es un tema sencillo de penetración, posicionamiento y, lógicamente, participación de mercado, que eso sería lo que ustedes tendrán que mirar del tema de propiedad intelectual que está de por medio, es lo que se está vendiendo, lo que se está adquiriendo, qué tipo de participación de mercado tiene, y al momento de presentarlo, lógicamente, abrir ese mercado relevante y decir, yo no voy a hacer un monopolio ni voy a quedar con posición dominante, porque es que lo malo de las integraciones, independientemente que sea de propiedad intelectual o de lo que sea, es que a nuestro cliente les paren la operación. Eso es el problema, el aviso a la superintendencia de competencia es lo de menos. El punto es que le paren la operación por posición dominante, en lo cual hay que abrir el mercado y poder decir, acá hay un mundo de sustitutos, un mundo de marcas, un mundo de patentes, no hay imposibilidad para que alguien vaya e invente si quiere. Eso es lo que yo pienso. Estupendo. Carlos, ¿cómo deberían analizar las autoridades de competencia una operación de concentración que involucre derechos de propiedad intelectual? Bueno, muchas gracias. Me tomo 2 segundos para complementar algo que dice Mauricio. Mauricio dice, el problema o el gran problema es que te paren la operación. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que ese es el segundo gran problema, el segundo más grave, porque el más grave es que no vayas, no te enteraste que tenías que ir, porque no identificaste que era una concentración empresarial, y ahí no solo te van a parar la integración, te van a ordenar una desinversión seguramente, y viene pues la sanción, más el riesgo reputacional, digamos, ese es el único complemento que tenía que hacer. Mira, es complementario a tu pregunta a lo que yo venía diciendo. Más como una recomendación, por supuesto, a las autoridades, pero pues que sigue siendo una recomendación a los abogados para poder generar ese diálogo. Yo creo que el enfoque, de nuevo, en la promoción de la innovación, debe ser el elemento principal que deberían las autoridades de competencia entender en el momento de transacciones que involucran derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, para eso los abogados de derecho de la competencia, y deberíamos hacer una especie de alianza con los abogados de PI, tenemos que hacer una gestión importante, y esa gestión importante es lograr que ese estándar de análisis diferente y que entienda los mercados intensivos en PI tengan un estándar de análisis reconocido en las guías y en los requisitos mínimos, porque ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que tenemos que entender de las autoridades de competencia? Las autoridades de competencia un poco están atadas de manos, para ellos es costoso y muy riesgoso salirse de los estándares internacionales y sobre todo los mismos estándares que ellos pusieron en las guías. Entonces, en los casos en los que hay guías y en los países en los que no hay, de todas formas siguen las guías de otros países, te dicen yo voy a mirar esto. Concentración, ¿cuántos competidores hay? Ya sabemos que eso tiene un problema. ¿Cuál es el efecto en el precio? Y poco más. Esas guías deben ser actualizadas sabiendo todo lo que se viene. Si tú miras, y volviendo al caso de moda, porque esto es de estos días, de Activision y Microsoft, es precisamente eso. Las autoridades que entendieron que generando inclusive ese tipo de monopolios y entendiendo que esos monopolios, sobre todo en mercados con alto nivel de inventiva, son temporales y son muy frágiles, supieron entender que con algunos remedios importantes esa transacción de hecho generaba unos efectos positivos para el mercado. Por el contrario, las autoridades, que sorpresivamente son de las más sofisticadas del mundo, que se quedaron mirando el número de competidores y precios, la terminaron objetando. Yo creo que más allá de pensar cómo debería ser evaluada por la autoridad, es cómo queremos que la autoridad evalúe nuestra transacción. Y para eso tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los efectos que va a tener. Y yo siempre creo que es muchísimo mejor tener una conversación franca y muy transparente desde el principio con la autoridad, que tratar de tapar el sol con un dedo. Y es mejor llegar a decirle, mira, acá están los efectos que yo sé que vas a identificar. Es más, yo te puedo adelantar el trabajo. Acá están los efectos, aquí está la forma en la que tú los puedes contrarrestar, y de ser necesario, empezar de una vez
una negociación de posibles remedios que te sirva a ti. Y para eso, creo que es muy importante que el abogado o el asesor de competencia esté involucrado desde el principio del proceso, tanto inclusive desde la misma valoración de los activos y el due diligence, para entender dos cosas que es complementar a lo que decía Mauricio: entender las empresas y entender la transacción, y entender qué le duele a ese empresario y qué no le duele a ese empresario, y por ejemplo, qué marcas que pueden tener un gran posicionamiento podemos salir de ellas porque no tienen la penetración que necesitamos, y es algo que yo le puedo entregar y le puedo ofrecer a la autoridad de competencia. No sé, espero digamos que aquí no haya alguien de BlackBerry, pero en un hipotético caso como el que estaba planteando Mauricio, de una integración o una transacción entre la marca BlackBerry y una marca mucho más posicionada que podrá ser Samsung o iPod, pues yo creo que una buena estrategia desde el principio, si sabes que vas a tener condicionamientos, es: mira, sabes que de una vez te ofrezco la marca BlackBerry. Perfecto. Mauricio, ¿cuál ha sido la postura de las autoridades de competencia en las transacciones en las que han involucrado derechos de propiedad intelectual? ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Sí, mi formación dentro del tema nace en la medida que algún día estuve a cargo de la división y de la delegatura que manejaba el tema en Colombia, lo cual hace que tenga de alguna manera, y nunca se me haya olvidado, es que el bien tutelado es uno. Si uno entiende a nivel de responsabilidad cuál es el bien tutelado, puede encontrar rápidamente cuál es el daño al bien tutelado, es decir, lo que llaman la antijuricidad de un tema. Entonces, entender el tema resulta de la mayor importancia, porque para un abogado, si entiende el tema, ya sabe que el esquema de responsabilidad es daño, culpa, dolo y nexo causal, pero entendió que efectivamente hubo un daño a un bien tutelado. Si es desde el punto de vista administrativo, no puede ser el esquema de responsabilidad igual, porque el esquema de responsabilidad es muy parecido al penal, es que esté atípico, que esté escrito en la ley, antijurídico, que dañe el bien tutelado, y culpable o dolo es que exista una voluntad intencional o con falta de previsión. Para entender el tema de competencia, inclusive dentro de la integración económica, lo importante es entender cuál es el bien tutelado, independientemente que esté el tema de propiedad intelectual metido, porque es que yo no puedo cambiar el tema, o no puedo cambiar el bien jurídico tutelado porque estemos hablando de propiedad intelectual en materia de competencia. Entonces hablemos de cuál es el tema y cuál es el bien tutelado en materia de competencia. Y es que en materia de competencia yo lo que busco proteger es que el excedente del consumidor de alguna manera esté protegido. ¿Qué significa el excedente del consumidor? Es que el consumidor, los precios no suban mucho, y que más bien que el ingreso que él tiene mensualmente o periódicamente alcance para comprar la mayor cantidad de cosas. ¿Cómo se obtiene eso? Pues con competencia, porque la competencia supuestamente baja el precio. Ahora, ¿que a un empresario le gusta la competencia? Falso. A un empresario le gusta es que no exista competencia, como a uno, porque eso es muy personal, es que la gente piensa como uno piensa medianamente en los negocios. Entonces, desde el punto de vista de propiedad intelectual, pues uno, pues, ¿qué encuentra en el día a día? Pues que lo que genera una integración económica, ¿para qué se hace? Una integración empresarial, una fusión de compañías, pues para acabar con la competencia, porque si yo me fusiono con otra empresa, pues hay menos competencia, hay menos oferta. Y eso es un proceso de integración empresarial, es que estoy quitando empresas dentro del mercado, es decir, estoy quitando oferta disponible y estoy concentrando mercado en una empresa, en un agente económico. Entonces, ¿qué mira una entidad como autoridad? O digo, la experiencia que yo tuve hace unos años, 20 años, que es bastante, en una autoridad de competencia, pues que efectivamente no haya barreras a la entrada. ¿Esto qué significa? Que haya marcas suficientes dentro del mercado, que exista de alguna manera no barreras a la entrada sobre extranjeros que quieran entrar, de alguna manera también. Por eso les decía, lo más importante es, dentro del tema de una integración, estudiar el posicionamiento y la penetración de mercado. Ya vendrán otro tipo de circunstancias, porque es que a nivel de propiedad intelectual, pues entendemos que hay una serie de componentes diferentes que la marca o el nombre comercial, como son las invenciones, como son los secretos empresariales también que puedan existir. Entonces, en la medida que una autoridad de competencia encuentre que cualquier persona puede entrar al mercado, independientemente que se venda una marca, que se venda un secreto o que se venda una patente, una invención,
pues la operación evidentemente tiene que dejarse pasar, porque lo que se busca con una integración económica también desde el punto de vista nacional, que es un concepto muy importante. Acá solamente, entre paréntesis, lo que yo quiero transmitir es que hay muchas herramientas para que las integraciones pasen y de alguna manera que la forma de interpretación también es muy importante. Hoy en día se habla de los campeones nacionales. Estados Unidos los tiene, Estados Unidos cuida a Google, Facebook, Amazon y Google. Lógicamente, ¿por qué? Porque su economía depende mucho de ellos y su poder económico también. Entonces son empresarios que de alguna manera no se han metido con ellos, o es que hemos visto muchas sanciones contra Google, Facebook y Amazon. Solamente en la Unión Europea hace poco, pero Estados Unidos está muy retrasado con eso. Y no obstante que toda la candidatura de Trump estuvo, y digamos que las grandes de tecnología le cobraron los últimos 15 días toda su forma de cómo fueron elegidos o no. Entonces yo creo que, para ser concreto en la pregunta, es que la autoridad de competencia debe tener efectivamente una solicitud por parte de ustedes que le permita a la autoridad de competencia estar tranquila, que no va a haber una posición dominante como tal respecto del operador que va a quedar. La posición dominante se adquiere con competencia y no con billetera. No obstante que el mercadeo es billetera, pero la posición dominante se adquiere es porque los clientes eligen a esa persona. Yo sería feliz si fuera vicepresidente comercial de una empresa y me dijeran que yo tengo posición dominante. Eso quiere decir que yo soy el mejor y que me han escogido a mí porque soy el mejor. Pero existe un grave temor y un miedo que los abogados han involucrado en el cerebro de una empresa para decirle que no puede tener posición dominante, que la tenga. Yo invito a una empresa que tenga posición dominante y con mucho gusto, si quiere que le dé consejos, se los doy. Pero lo primero es que pueda sacar en publicidad que tiene posición dominante. ¿Por qué? Porque el público la escogió. Entonces tampoco tenerle miedo a que una integración de marcas, una integración de propiedad intelectual adquiera posición dominante. Tampoco, ¿por qué? Porque pues quiere decir que a las dos que están ahí en contexto pueden de alguna manera llegar a tener un énfasis importante. Un minuto adicional. Y es, hay algunos hoy en día remedios que de alguna manera se están planteando dentro del mercado. El primero es venda la marca, que ese es el más fácil. Pero en venda la marca hay una situación muy importante para el negocio de ustedes y el mío. Y es que cuando hay una integración y se dice vende la marca, hay un mundo de víboras competidoras dentro del mercado que quieren esa marca. Y nace una oportunidad de negocio para el que podría comprar esa marca, respecto que le dicen al que se está integrando que venda esa marca porque la va a comprar barata, porque el otro está en situación de conflicto y tiene que venderla ya, y la economía es estado de necesidad. Entonces tengan en cuenta que también cuando una integración es objetada, hay un comprador que puede hacer el contexto de comprarla, y hay comprador que va a comprar barato esa propiedad intelectual. O sea, no solamente el abogado que está metido en la operación, sino los otros que también tienen el conocimiento que hay una integración. Y con esto termino. Es que no crean que la integración es un tema de dos personas que están haciendo una operación. Una integración involucra a todos los competidores porque ellos pueden participar como terceros interesados, objetando y pidiendo la objeción de la operación. Y como estamos hablando de competencia, la competencia es muy brava y eso es otro mercado entre ellos, que eso es muy complejo. Las empresas también hacen carteles, que las hacen, si no nunca hubiera un sancionado, pero también entre ellos buscan cómo ganarle al otro, y una forma de ganarle al otro evidentemente es oponiéndose a la integración económica, y para eso se requiere un abogado de propiedad intelectual, porque es el que sabe cómo son las barreras, cómo funciona la patente, cómo funciona la licencia, cómo funciona todo. Entonces la invitación no es a presentar integraciones, la invitación es a participar como tercero, pidiendo la objeción de la operación, y los que tienen el conocimiento son ustedes, y ya tienen el bien tutelado. Si ustedes entienden el bien tutelado, entienden el derecho antimonopolio o antitrust. Gracias, Mauricio. Carlos, ¿cuál es la importancia de hacer una debida diligencia de derechos de propiedad intelectual antes de presentar, inclusive de concretar una operación de concentración? Listo, mira, creo que es una pregunta importante. Y por supuesto debida diligencia desde el punto de vista de derecho de la competencia. He tenido, digamos, experiencia directa en varios procesos de integración empresarial en los que ocurre algo con lo que Mauricio cerró, y es que fueron muy litigiosos, es decir, hubo muchos competidores y he estado en las dos posiciones, asesorando al competidor que quiere parar la integración o quiere lograr unos remedios para poder acceder a un activo a un precio que no iba a poder acceder vía remedios.
y que generan, digamos, por supuesto, una serie de preocupaciones. En esos casos, lo que pasa es que termina siendo la concentración o el trámite de integración empresarial, termina volviéndose un foro de discusión de cuál es la conducta de la empresa en el mercado o de las empresas en el mercado. Y ahí termina siendo un escenario en el que se terminan revelando pecados. Y entonces, ¿cuáles son los pecados que puede tener una empresa respecto de sus derechos de propiedad intelectual en materia de competencia? Pues hay muchos. Su esquema de exclusividades puede llegar a generar un problema. Su negativa a contratar con terceros puede llegar a generar un problema. Su esquema de licencias puede llegar a generar un problema. Si tienen un consorcio de patentes con otros, puede llegar a generar un problema. Eso, digamos, son muchísimos los problemas que pueden llegar a materializarse, como contingencias inclusive de futuras investigaciones. Entonces, en aquellos casos en los que se prevé que va a haber o un escrutinio muy importante por parte de la autoridad o una oposición por parte de algunos actores del mercado, yo creo que una debida diligencia de competencia en PI es importantísima, no solo por supuesto para poder estructurar la venta y generar las contingencias y castigar el precio en lo que corresponda, pero sobre todo para saber por dónde te pueden atacar, qué información te puede pedir la autoridad y qué información te va a doler como empresario entregar. Es el momento en el que se revelan muchísimos riesgos que tal vez tú no entiendes que tienes, y tus competidores que quieren parar la operación van a saber explotar eso y vas a recibir por parte de la autoridad en algunas ocasiones un requerimiento de información con las preguntas difíciles de responder, y esas son las preguntas que yo creo que una debida diligencia previa te va a preparar para poder responder, y vas a tener una estrategia efectiva, no solo para defender tu concentración empresarial, sacarla de la mejor manera posible, pero sobre todo saber qué otros riesgos se te van a generar por digamos, el retrueno mediático y jurídico que genera la integración. Estupendo. Mauricio, tú ya mencionaste algo de remedios, pero me encantaría que ahondaras en ese tema, porque creo que es para la audiencia fundamental conocer cuáles son los remedios que tú has visto que una autoridad de competencia en materia de propiedad intelectual ha impuesto en el momento de aprobar una operación de concentración o inclusive como resultado de un abuso de poder de mercado. Mira, yo soy una persona académica, yo no soy de tendencia política, nunca he votado en mi vida y no creo que vaya a votar porque no creo en los políticos. Eso significa que me da cierta independencia en lo que voy a decir. Y es que desde el punto de vista del derecho de la competencia, el derecho más avanzado antitrust, suena irónico, pero es el chino. El chino hace un año modificaron la ley de China y es el que hoy en día Europa tiene como referente y Estados Unidos también. Es el que protege un poco más a la pequeña empresa que a la gran empresa. Porque el derecho antimonopolio se llama antimonopolio gramaticalmente, es porque es antimonopolio, si no sería promonopolio. Lo que pasa es que nosotros defendemos y nos encanta pues defender los monopolios porque es mi trabajo, pero digamos que mi trabajo es académico y no desde el punto de vista político. Entonces, yo creo que hoy en día China es muy referente en los remedios. Por ejemplo, uno de los remedios que ella haya implementado en sus últimas operaciones es que cuando hay acuerdos de hardware o hay acuerdos de software o acuerdos de algún tipo de licencia entre dos compañías que de alguna manera se compran alguna cosa o hay ellas, de alguna manera China lo que está proponiendo es que hay una prohibición de fusión para esas compañías. Por ejemplo, cuando hay una compra de bienes tecnológicos o algo parecido, lo que está diciendo es perfecto, pero ustedes en adelante no se pueden fusionar para permitir de alguna manera que más adelante se pueda controlar el poder de mercado que tienen alguna de ellas. Otro de los remedios que he visto también novedosos, acá si ustedes miran para atrás, pues hay unos como Venda la Marca, hay muchos que son, digamos, tradicionales. Desde el punto de vista de los canales de distribución se habla del mercado tradicional, que es las tiendas, y el mercado de las grandes superficies. Así pasa hoy en día, que es el mercado moderno, así pasa hoy en día en materia de competencias. Hay un derecho de la competencia tradicional, de atrás, de 1903 a hoy, o hace 10 años, y ahí comenzó un nuevo derecho de la competencia que es un poco más contemporánea. Ahí, por ejemplo, hoy se dice
que una forma de condicionar una operación es ordenándole a la compañía que no suba los precios en los próximos 2 o 3 años, que son durísimos, porque significa es quédese con el precio que tiene ahora y no lo vaya a subir, que son condicionamientos novedosos. Hay otros, lógicamente, como el romper canales, perdón, romper cláusulas de exclusividad, porque ustedes saben que un mercado monopólico lo importante es la cláusula de exclusividad, o si no, ¿para qué el monopolio? Entonces, hay cláusulas de exclusividad en los insumos, y es quién va a dar un insumo. Entonces, por ejemplo, es si tengo un derecho de propiedad intelectual que de alguna manera requiere otros insumos, o que es vendedor y que está integrado verticalmente, es ordenarle que pueda también venderle a los competidores ese mismo producto. El auditorio no estaba como está ahora de lleno, gracias, pero quería terminar, porque es mi última intervención por tiempo. Antes de poder terminar, es poder decir lo siguiente, que lo dije inicialmente, y es mi función hoy, no divina, pero sí la quería decir en lo personal, y es, viene un mercado que es el mercado del metaverso, donde hay una intercomunicación de metaverso, y el tema de propiedad intelectual va a ser muy difícil, porque cuando se registra algo en el metaverso, se registró en un metaverso, pero no en el otro, y metaversos van a haber muchos. Les recomiendo ver Shiran, que es el metaverso asiático, que es el metaverso más adelantado, sino que porque pasa que no nos llega mucha información de eso. También les recomiendo mucho estar enterados del mercado espacial, que es donde están invirtiendo los 4 hombres más ricos del mundo, y se están invirtiendo ahí porque es importante. También la física cuántica, los últimos 5 premios Nobel han sido de físicos cuánticos, donde también todo el mercado va a estar alrededor de la física cuántica y de todo lo cuántico. De hecho, pues ustedes ven, por ejemplo, que el marcapasos del corazón es cuántico, y hay muchos bienes que son cuánticos, sino que no sabemos mucho de eso. Y en materia de propiedad intelectual me parece importante que no nos desliguemos de eso. Gracias, Mauricio. Carlos, coméntanos de los remedios. Bueno, no, muchas gracias. Yo estuve esperando todo el panel para saber en qué momento no iba a estar de acuerdo con Mauricio. Y entonces llegó el último momento. Yo no creo que la autoridad más avanzada sea la China, y no creo que sea el referente en este momento. Creo todo lo contrario, creo que ha habido una contrarreacción a la autoridad china, que es importantísima, por supuesto, pero yo sí creo que la influencia directa del mundo está en Europa, y las autoridades latinoamericanas revisan Europa. Y en Europa vemos unos avances importantes de algunos remedios que son sofisticados. Entonces acá, digamos, la nota práctica de esto es: si la autoridad detecta un problema, es difícil que la bloquee. Europa sacaron un estudio de las últimas 97 decisiones que involucran nuevas tecnologías. De esas solo hubo 6 que se objetaron, una por una razón de un incumplimiento de una ley de media, pero las otras 5 era básicamente porque había una absoluta exclusión del mercado. Las demás fueron condicionadas. Y lo interesante de esos condicionamientos es que cada vez menos implica la desinversión. Y ese es, en mi opinión, una victoria que yo le apuntaría a los abogados de esas empresas, que entendieron rápidamente y supieron promover cuál era el tipo de remedio que querían. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lili en Prozac, lo que le dijeron a la autoridad fue: mire, no me obligue a la desinversión, porque yo necesito estos ingresos. Más bien, oblígueme, y con mucho gusto yo me comprometo a la licencia obligatoria, pero yo necesito las regalías. ¿Listo? Esa licencia obligatoria, y en otro caso muy interesante de GSK con Pfizer, lo que hicieron fue: mire, vamos a hacer una cosa, yo le voy a vender unos activos a un tercero, y yo le voy a licenciar gratuitamente la marca, ¿cierto?, por 3 años, mientras esa empresa desarrolla y posiciona su propia marca, y en 3 años me la devuelve. Entonces, creo que ese tipo de remedios sofisticados son remedios propuestos por abogados de competencia y de PI, que entendían muy bien el negocio y que entendían las preocupaciones de la autoridad, y supieron promover de manera muy eficiente unos remedios que no acababan ni con la viabilidad ni con la razonabilidad del negocio, y generaron la tranquilidad en el mercado. Y creo que en Europa es hacia donde hay que mirar, en mi opinión respetuosa y diferente a la de Mauricio, para buscar cuáles son los remedios
que podemos llegar a proponer y saber cuáles son los remedios que debemos hacer. En ausencia de una propuesta sofisticada de remedios, y si va a haber un remedio, generalmente la autoridad va a tomar el camino fácil, sobre todo en Latinoamérica, y va a decir, me desinviertes, sales y la vendes. Estupendo. Bueno, todos los abogados de propiedad intelectual sabemos y conocemos que inclusive en los ADPICs, además en nuestras legislaciones nacionales, debemos tener definitivamente, y tenemos a través de los convenios internacionales, normativa que establece el sistema de licencias obligatorias para el caso de concentraciones económicas o remedios, y las desinversiones, coincido contigo, son las más comunes que hemos visto en los pronunciamientos de las autoridades de control a nivel mundial. Nos queda nada de tiempo, simplemente para invitarles a todos ustedes que la próxima vez que estemos involucrados en unas operaciones que impliquen la transferencia o el licenciamiento o cualquier otra transacción relacionada con derechos de propiedad intelectual, ya sabemos que tenemos que hacer un análisis conjunto con los expertos en materia de competencia, o al menos volvernos unos para que nuestros clientes estén seguros con relación a estos temas. Sé que puede haber preguntas. Aquí tengo a Luis que está alzando la mano, y con la venia de los organizadores, si nos podemos extender 5 minutos para receptar una pregunta, podríamos hacerlo. Gracias, Martín, te agradezco, y concluiré después con los debidos agradecimientos. Luis, por favor. Perdón, dirán que soy un metiche y que hablo mucho, pero en fin, tengo vocación de loro. Yo quiero contribuir, si me permiten, con un caso real de tema de propiedad intelectual en el Perú. Hace muy poco tiempo, la autoridad de competencia analizó la fusión en el mercado farmacéutico, donde, en mi opinión modesta, el equipo que asesoró a la parte a una de las partes no hizo un análisis adecuado sobre la importancia de una marca asociada con un principio activo genérico, pero igual muy bien posicionada en el mercado peruano. Pasó a fase 2. Fase 2 es cuando siempre en libre competencia hay un análisis previo, y si no hay ningún problema se aprueba, pero si hay algún inconveniente pues pasa a fase 2, y resultó que el debate fue exactamente ese: cuánto valía la marca y qué impacto podía tener en el mercado. La consecuencia fue: te apruebo la fusión, pero tienes que deshacerte de la marca tal. ¿Y cuál era? La que contenía el principio activo, y esto fue producto precisamente de que, en mi modesta opinión, no hubo un asesoramiento adecuado entre el equipo de PI con el de competencia para valorar ese tema. Ese es el primero. Y el segundo es el tema de un hostile takeover, al cual Carlos mencionaba anteriormente. Eso es pues el proceso más complicado que pueda haber de una fusión, porque el target, o sea, la empresa comprada, nunca va a saber que la van a comprar, porque además está en la bolsa. Y claro, si tú la quieres comprar y la fusión tiene un valor muy importante respecto de un activo intangible, como era la marca, precisamente, ahí viene el tema: ¿cómo valoro la marca a los efectos de saber si es que esto pasa o no pasa? No sé si Carlos puedes complementar. Eso es lo único, disculpe. Y ahora que cuando complemente Carlos, le voy a poner un poquito más de ají al tema. Y Carlos, que nos comentes además el problema que existe real de que los activos muchas veces no están ni siquiera de propiedad intelectual, ni siquiera contabilizados, peor a su valor real. Eso tiene, digamos, varios asuntos. Lo primero es que las autoridades de competencia medianamente sofisticadas, y en Latinoamérica hay muchas, entre esas, digamos, Perú está en un proceso nuevo, pero pues creo que es una autoridad, digamos, con un nivel de sofisticación adecuado. Tienen dentro de su estándar de análisis un procedimiento y unas excepciones para las tomas de control hostiles. El problema es que el procedimiento se queda corto, porque lo que más busca en ese procedimiento excepcional es la confidencialidad del proceso, más que cómo haces para hacer la transacción si no tienes la información, y nunca la vas a tener. Por supuesto, sin revelar datos que no podría revelar, pero en un caso lo que ocurrió es que la autoridad, y me pareció
me pareció interesante y fue inclusive propuesto por nosotros, hizo un requerimiento de información desde otra dependencia y le dijo, necesito que me des, tengo una investigación de un trámite confidencial, necesito que me des esta información que el comprador hostil no tenía. Y la empresa pues cumplió su deber y entregó la información, pero por supuesto una cosa es cuando tú entregas la información con tu contraparte, porque aquí digamos no vamos a ocultar lo que pasa, pues nos ponemos de acuerdo como dos partes digamos del mismo proceso y queremos saber y cuadramos muy bien exactamente qué queremos decir y qué no queremos decir o cómo lo queremos decir, que alguien que cumple con su deber y entrega la información que le están pidiendo sin saber que eso es con destino a un proceso de concentración empresarial y generalmente cuando la información se entrega así, pues digamos, se mandan los mensajes equivocados y en ese caso no fue posible conseguir la autorización porque esa información llegó de una forma difícil y porque hubo además otra dificultad y es que la autoridad recibe la información y después de que la recibe dice, oiga, yo no sé si se la puedo mostrar, es decir, la tengo, voy a decidir su solicitud con esto, pero usted no la puede ver. Entonces, lo que dijimos es, ok, pero pues, déjesela ver al abogado. Y el abogado firma un compromiso de no revelar esa información, tome unas medidas, por supuesto, en una decisión que yo entiendo, la autoridad dijo, bajo ninguna circunstancia. Entonces, digamos, eso fue, y puede ser entonces algún día si les llega un requerimiento de información como extraño, pues revisen y hablen con sus accionistas y posibles compradores a ver si no es que los están tomando de control. Perdóname, listo. De eso, 30 segundos. 30 segundos sobre eso. Yo creo que hay un problema del que no se ha hablado mucho respecto de la no inclusión en la contabilidad de este tipo de activos, es que cuando tú vas a negociar el remedio y tú quieres decirle a la autoridad, mira, esta marca no, porque es fundamental por esta y esta y esta y esta razón, te va a decir sí, y si es tan importante porque no la tienes contabilizada. Entonces, ¿cómo pruebas tú la importancia de la marca? Eso cuando no está contabilizado es algo difícil de manejar, que puede jugar a favor. Puede también que aquella marca que realmente es muy importante pase de agache en el análisis de la autoridad, precisamente porque no la ve reflejada dentro de la contabilidad. Es un arma de doble filo y yo creo que eso es una dificultad real. Gracias, Carlos. Gracias a Mauricio. Yo quisiera decir ¿Sí? un punto sobre lo que acaban de comentar. Y es que yo creo que acá la mayoría somos abogados, afortunadamente. Y eso tiene un contexto de pensamiento racional diferente porque la ley es racional y es la ley del hombre para el hombre. Si la Biblia hubiera funcionado, el derecho no hubiera nacido. Y dentro de ese contexto las normas de competencia evidentemente son de orden público. Y el orden público está por encima de todo. Ahora, el orden público no puede ceder porque porque un empresario quiere hacer una compra hostil, porque entonces eso quisiera decir que el derecho privado y el derecho particular está por encima de la norma de orden público. Y eso lo entiende una Corte Constitucional fácilmente. Lo que pasa es que las autoridades de competencia creen que son unos sabios y que crean un nuevo derecho, y no es tan cierto, porque es que también son muy encaminados a crear un derecho como si fuera un derecho muy especial, pero se olvidan de una rama del derecho que particularmente es lo constitucional. Las normas de competencia son de orden público y en tal sentido, si hay una compra hostil, se llama la creación del riesgo creado a nivel de responsabilidad, y el que creó el riesgo tiene que ser consecuente con la consecuencia que tiene por haber creado el riesgo que está por debajo del orden público. Por tanto, no comparto que las compras hostiles estén por encima del derecho de la competencia. Muchísimas gracias a Mauricio, a Carlos por sus aportes. Creo que solo resta agradecer a Citi, a Marco Antonio Palacios por su gentileza en habernos acompañado en la preparación de este panel y a todos ustedes por estar en una hora tan difícil aquí presentes en un número significativo. Así para mí ha sido un honor estar con Carlos y Mauricio y nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias.